Si las tierras, las comarcas, las provincias se distinguen unas de otras, es como las personas por los rasgos peculiares de su fisonomía. Hay regiones, como hay personas, que se parecen, aunque siempre existan rasgos diferenciales en su rostro. Teruel tiene parecido con otras provincias, pero su fisonomía se distingue por algunas cosas. Por ejemplo, por ser casi toda ella una serranía, o muchas serranías, y por un color especial, un color predominante. Es el color rodeno, el color rojizo, el color pastel horneado. Por la sierra de Albarracín hay la tierra rodena, la piedra rodena y el pino rodeno. Color rodeno, color pastel, color ladrillo. Entonaciones cálidas que podemos percibir al vuelo, a vista de pájaro. Como la garza quisiera volar, como la garza real, y desde arriba mirar el trigal que se mece lo mismo que el mar. Quiero volar como vuela el halcón, como el halcón cazador, y perseguir en el cielo, ay amor, la paloma de tu corazón. Como jilguero quisiera volar, como jilguero cantor, y remontar hasta ver tu olivar y tus almendros en flor. He de llevarme conmigo la prenda que quiero yo, y volaremos muy alto los dos, garza, jilguero, paloma y halcón. Así como en el norte de España predomina la piedra y en el sur la cal, aquí manda el ladrillo. El ladrillo combinado a veces con el azulejo. El carácter de muchos pueblos turolenses les viene dado por un material, el ladrillo, y por un estilo, el mudéjar. El estilo de los moros acristianados, de los cristianos y moros juntos y revueltos, que conformaron una cultura y una convivencia allá por los siglos XII, XIII, XIV. Los alarifes, que viene a querer decir los albañiles musulmanes, tendían a fabricar torres erectas y cuadradas u octogonales como los alminares de sus antepasados. Los cristianos que les tenían a sueldo querían campanarios. De este modo surgió todo un arte que no existe más que en este país, el único arte propiamente español, el mudéjar. Torres árabes con campanas cristianas. Teruel de las 4 torres mudéjares, la catedral, San Pedro, San Salvador y San Martín.
¿Con cuál quedarse? En cualquiera de estas torres, la sensibilidad de los artistas moriscos ha sabido combinar ladrillos y azulejos, el rojo mate de la arcilla con los blancos, verdes y azules vidriados relumbrantes de las pequeñas piececitas cerámicas. Y luego toda una geometría tan difícil y tan bella, simple representación de formas abstractas, ni seres humanos, ni animales, ni plantas. A las torres de San Salvador y San Martín les llaman las gemelas. Es verdad que se parecen, solo que a efectos turísticos les gana por la mano San Pedro, que es donde se supone que yacen las momias de los famosos amantes de Teruel. A la catedral turolense, erigida en el siglo XII, los siguientes siglos le han hecho sufrir mucho. De entonces acá ha padecido reformas, restauraciones y algún saqueo, pero aún mantiene algo de lo que fue, un poco de románico, unos toques de gótico y un mucho de mudéjar. Teruel está en un promontorio sobre el río Turia, razón por la cual tiene accesos que salvan el escollo fluvial. El más reciente es el viaducto, obra de este siglo, y el más notable es el acueducto viaducto, paso de agua y de peatones, que se llama de los Arcos, una obra de inspiración romana construida en el siglo XVI. A Teruel le quedan legados de sus ancestros muy significados y un poco echados a perder. Son residuos de su muralla, que un día tuvo 40 torres y ahora apenas conserva un par de ellas, como la Lombardera o el Torreón de Ambeles, y algún portal. El signo propio de Teruel es un toro, el tótem ibérico por excelencia. Hay leyendas antiguas que se refieren a la fundación de la ciudad en el lugar donde se vio un toro con una estrella entre las astas. Un toro pequeñísimo de bronce, encampanado sobre una columna, es hoy el centro de Teruel. Un toro, el torico. El toro de Teruel. El toro, tótem y fetiche, nos lleva a la evocación de los tiempos en que eran los iberos quienes señoreaban estas tierras difíciles. Hubo antes otras gentes, pero de los iberos sí que hay residuos visibles, como el poblado de Azaila, aún imaginable a partir de sus mondos cimientos. Luego fueron los romanos. De sus pasos apenas quedan rastros visibles, como el puente de Luco de Giloca. Pero de lo que sí quedan recuerdos, un poco moribundos pero aún vivos, es de los tiempos feudales. Son los castillos. Castellote, que fue templario y lo destrozó el siglo pasado la artillería del general Espartero.
Híjar, de origen romano. Valderrobres, cuadrado y macizo, con una cierta gracia en sus arquerías y ventanales góticos. Mora de Rubielos, que ha sido palacio, convento, cárcel y cuartel. Y Alcañiz. Alcañiz, otrora fortaleza y hoy parador de turismo. Así se constata lo que va de ayer a hoy, de la Orden de Calatrava a las tarjetas de crédito. Alcañiz es un lugar donde se come bien, donde se produce un extraordinario aceite y hay hermosuras como la plaza, toda renacentista, y la Colegiata, con sus torres coronadas de teja vidriada. El Bajo Aragón. Alcañiz es el centro, y por los alrededores hay parajes como los que envuelven a Beceite, Molinos y Calaceite. Pueblos con sabor antiguo, con pequeñas pero hermosas plazas, como Cretas. El Maestrazgo, el viejo feudo de los maestres de Montesa. Al carácter severo de clérigos militares de estos caballeros, se corresponde que ni pintado el territorio que señorearon. Tierra escarpada, dura, hosca, como pintiparada para la emboscada y la escaramuza. En Cantavieja, durante la Primera Guerra Carlista, tuvo su cuartel aquel general Cabrera al que le fusilaron la madre, conocido ya entonces como el Tigre del Maestrazgo.
De su época es lo que queda de las murallas y la grandiosa iglesia parroquial. De más antiguo, los restos del castillo templario, donde aquellos caballeros, que además de soldados y clérigos, eran banqueros, resistieron hasta el fin después de que el rey Jaime II decretara su disolución, entre otras causas seguramente, porque les debía algún dinero. Mirambel es un pueblo que tiene galardones internacionales por limpio, por medieval y por bonito. Y eso que quizá no llega a los 200 habitantes. Hay una novela de Pío Baroja que se titula La venta de Mirambel, que se desarrolla aquí. Y dice Baroja: es una aldea oscura, amurallada, con aire antiguo, casi de la Edad Media. En lo alto de la torre decía don Pío que encajaba sus raíces un árbol que entonces estaba verde. Y aún sigue allí. ¿Cuántos años han pasado? Solo que ahora seco y muerto porque le echaron sal para que no destrozara la cúpula. En el cementerio de Mirambel yacen los cuerpos de dos amantes que pueden competir con los de Teruel. Lo que pasa es que estos son más recientes y no han tenido tanta publicidad. La lápida que allí puede verse dice cómo María Pilar Palomo fue muerta por disparo en despoblado el 8 de septiembre de 1828. El disparo en despoblado se lo dio, antes de darse el otro, un novio que tenía y al que, por ser pobre, no querían los padres de la muchacha. Amantes de Teruel, amantes de Mirambel. La historia siempre se repite. Bajo Maestrazgo, lindero con el Maestrazgo castellonense. Mora de Rubielos, la del castillo y la hermosa colegiata, y Rubielos de Mora resumen de algún modo el sentido de la comarca. Castillo, colegiata y muralla. Pero, ¿y la serranía de Albarracín? Un escritor de Castilla la vio como una escenografía mineral y hercúlea de fosas, pliegues, sinclinales, afloraciones del Paleozoico, crestas, riscales y despeñaderos.
En ese escenario está la ciudad de Albarracín. ¿Cómo no habría de sorprender un lugar así a una mirada castellana, educada en la llanura? Albarracín, decía el escritor, es una media luna, y aquí hacía una fácil metáfora del carácter moro del lugar. Una media luna de casas rojas, bordeada por un filo de murallas árabes, y por el otro, del río Guadalaviar. El río es el Turia, pero aquí aún se llama Guadalaviar, con su nombre mahometano y bautismal. Desde su sitial geológico, continúa el castellano, Albarracín ha resistido 100 cercos y ha sido durante siglos independiente. Un pequeño estado en un nido de águilas, taifa de musulmanes y cristianos en medio de los montes universales, cerca de Teruel. Teruel. Los primores del mudéjar y los horrores de la batalla. Alminares, campanarios, fortalezas y un color predominante, ese rojizo, rodeno o pastel que se queda impresionado en la retina de todo el que viaja o vuela por Teruel.